Vamos primero a la pregunta de Miriam, si no nos vamos de tiempo y de tema. ¿Cómo me doy cuenta cuando leo la palabra, digamos, cuando algo es doctrinal, o sea, que es doctrina, y cuando algo es simplemente algo que está registrado en la Biblia y que no es doctrina, como para no orar mal o no interpretar mal la Biblia, digamos? ¿Entendieron la pregunta? ¿Entendieron la pregunta? ¿Quién te va a responder? El que sepa. ¿Ezequiel? No, justo ese tema no lo leí, no. Mirá, no, mayormente cuando uno lee la palabra de Dios, uno se puede dar cuenta en la lectura misma si es doctrina o si es palabra de hombre. Un agregado, por ejemplo, sencillo es en el Salmos, cada vez que dice Selah o Ja, son agregados que no son directamente del escritor. Y recién agarrando lo que el pastor dijo de Job, si no tiene una doctrina vuelvo otra vez, si lo estás tomando como doctrina, algo que no tiene una gran base bíblica o no lo estás viendo directamente en otros libros, porque la Biblia bien, vos desde Génesis hasta, iba a decir Revelación, hasta Apocalipsis, Tiene el bicho metido ahí todavía. sí, está. Hasta Apocalipsis, vos te vas fijando que la Biblia no se contradice. Aún en el mismo proverbio, muchos agarran los versículos y dicen, este versículo dice una cosa y luego contradice. En ningún momento la Biblia se va a contradecir con algo. Entonces ahí vos mismo te das cuenta si es doctrina o si es solamente un agregado del que lo tradujo. ¿Se entendió? Le agrego un versículo como para Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Creo que eso le explica todo, ¿no? Sí, capaz que no sé si eso ayuda a la respuesta de Miriam, pero es clarísimo. La suma de la palabra, o sea, toda la palabra junta, lo que yo digo de otra manera, que es el Evangelio completo, esa es la verdad. En el tema específico hay tal vez unos pequeños tips para reconocer en forma práctica, que es muy fácil. Es muy fácil. Normalmente, cuando uno toma lo que no es doctrina como doctrina, eso tiene dos causas. Estoy hablando de la parte negativa, ¿no? Cuando se hace mal. Cuando uno toma lo que no es doctrina como doctrina, tiene normalmente dos causas. Una, no conoce la Biblia. Que puede ser. Sos nuevo en el Señor, no conoces. Segundo, te lo enseñan así y así lo recibís. Tampoco es culpa tuya al principio, porque después sí es culpa tuya. Pero es muy sencillo. Cada vez que vos estás viendo la Biblia algo que no es doctrina, te lo dice. Si vos lees todo el contexto, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo de Job, te encontrás a personas hablándole a Job desde su corazón. ¿Por qué vos tomás como que es válido lo que dice fulanito y no lo que dice Job? Cuando aún que estaba errado, él tenía mucha más razón que los otros cuatro que le venían con doctrinas totalmente equivocadas. Ese pasaje que también ayer en casa estuvo circulando, el pasaje del ciego de nacimiento. Sí. Se acercan a Jesús los discípulos. ¿Y qué le preguntan? ¿Quién pecó, si él o sus padres? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Porque para ellos, si era ciego, era la consecuencia de algo malo que había hecho él o su familia. Ese es el criterio de Job, no de Job persona, del libro de Job, de los amigos de Job. Ese es el criterio. ¿Y qué responde Jesús? No pecó ni él ni sus padres. Esa es la doctrina. Entonces, en el Evangelio completo, en la suma de la palabra, vemos antiguo más nuevo, vemos lo que Jesús dijo sobre eso, que hoy mientras estaba preparando esto, estaba pensando un tema bien conflictivo para empezar a desarrollar, para empezar a hablar, pero bien conflictivo va a ser ese, no con nosotros, pero sí con los otros, los que no son, que es el diezmo. Te encontrás con un montón de personas que te dicen no es bíblico. Eso es de la ley, eso es Antiguo Testamento. Jesús nunca lo hizo. Pero cuando vos, bueno, ustedes lo saben. Ustedes nacieron en cuna de oro.
Así nomás, directamente. Amén, Pero amén. cuando vos lees la suma del Evangelio, cuando lees toda la Biblia, ahí sí entendés de qué se trata.